señores, bienvenidos nuevamente a Revista Pediátrica, un programa ideado especialmente para usted con informaciones sobre la salud de los niños. Hablaremos sobre el espasmo del sollozo, sobre la retención dentaria, hablaremos también sobre neonatología y sobre alergias. Así que todo este interesantísimo contenido no te lo debes perder. Pero antes vamos a ver los hechos que fueron noticias en el mundo de la salud en breves minutos. En breve continuamos con usted. No se mueva de ahí. El embarazo adolescente, un desafío multidimensional para generar oportunidades en el ciclo de vida, es el título del nuevo informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, que reafirma que existe un alto costo de oportunidad asociado al embarazo a temprana edad y que 2 de cada 10 mujeres tuvo su hijo antes de los 19 años. En el estudio se analiza el vínculo entre pobreza y embarazo en adolescentes con repercusiones en logros educativos, formación e inserción laboral, salud sexual y reproductiva, y la muestra de la investigación, que tardó un año realizarla, está compuesta por 3.017 madres adolescentes, de las cuales el 32% dijo que no se inscribió o asistió a la escuela durante el proceso de sus embarazos. Los datos señalan que la unión temprana es un factor que incide en el embarazo de temprana edad. Alrededor del 54% de las mujeres sujetas del estudio quedaron encintas mientras vivían con su pareja. La adicción al teléfono móvil e internet puede causar desequilibrios químicos cerebrales en jóvenes usuarios que generan más trastornos como la depresión o el insomnio, según un estudio de la Universidad de Corea divulgado en Estados Unidos. Los jóvenes adictos a estas nuevas tecnologías presentaron índices significativamente superiores en depresión, ansiedad, insomnio severo e impulsividad que aquellos que realizan un uso sano y controlado, informó en un comunicado la Sociedad Radiológica de Norteamérica, que acogió la presentación del trabajo en su encuentro anual celebrado en la ciudad de Chicago. El Ministerio de Salud Pública dio formal inicio a la discusión del Plan Decenal de Salud, que se enfocará en lograr la reducción de la mortalidad materna infantil, tanto en el subsector público como en el privado. Al pasar balance a su gestión de 3 años, la ministra Altagracia Guzmán Marcelino dijo que lograron transparentar sus recursos humanos con la reclasificación del personal, lo que les permitió economizar recursos económicos y con ellos mejorar los salarios del personal de apoyo. Dentro de la reingeniería señala la ampliación de los beneficios del programa alto costo a 17.901 y el ahorro de 15 millones en la compra de esos medicamentos a través del Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica. Los cánceres de mama y de cuello uterino en mujeres y de próstata y aparato digestivo en hombres mantienen la incidencia de esos tumores en pacientes que asistieron al Instituto Nacional del Cáncer, Rosemilia Sánchez Pérez de Tavares, en el año 2016. Mientras tanto, en el año 2015 los tumores de colon predominaron en el sexo masculino y el de médula ósea en el femenino. En el primer caso, de un total de 654 tumores registrados, 271 fueron de próstata y 91 del aparato digestivo en los hombres. En el segundo caso, la distribución de los tumores primarios en mujeres fueron de 301 en mama y 107 de cuello uterino, de un total de 716 casos registrados. Las edades de los pacientes en la población femenina oscila entre los 50 a 60 años y entre los hombres entre los 60 a 75 años. No hay mayor amor que el de una madre. Cuidarnos del virus del Zika es nuestra responsabilidad. Este es un virus nuevo transmitido por el mismo mosquito del dengue y la chikungunya y puede causar microcefalia u otras malformaciones en los bebés durante los primeros 3 meses del embarazo. Si estás embarazada, es muy importante que siempre uses mosquitero y repelente. Ponte ropa que cubra lo más posible tu piel y no olvides eliminar todos los criaderos de mosquitos en tu alrededor. En caso de presentar fiebre, sarpullido, dolor o malestar general, acude al centro de salud más cercano y usa medicamentos solo indicados por un médico. Así que habla con tus vecinas. Cuidémonos nosotras y nuestros hijos, porque la salud somos todos.
No hay un lugar del país donde SENASA no esté presente a través de sus prestadores, sean médicos, clínicas, hospitales, farmacias, centros de diagnóstico. Más de 1 millón de dominicanos y dominicanas han sido incorporados al régimen subsidiado. La protección social se ha expresado por la voluntad política del gobierno dominicano, que ha dotado a SENASA de más de 27.000 millones de pesos. Más de 60.000 estudiantes de la UAS, más de 50.000 trabajadoras domésticas, 104.000 militares y sus familiares también han sido incorporados al Seguro Nacional de Salud. Hemos pasado en estos años de ser el tercer país de más baja cobertura en América Latina en este tipo de protección social a ser el cuarto país con más personas afiliadas a la seguridad social. 70% de los dominicanos cuentan hoy con un seguro de salud y obviamente eso ha sido un logro de política social del actual gobierno dominicano. Buenas tardes, soy José Alberto Torres, médico alergólogo del Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza. En el día de hoy vamos a hablar de las alergias de manera general. Las enfermedades alérgicas junto con las enfermedades cardiovasculares y la diabetes mellitus son las 3 grandes epidemias que están afectándonos en el siglo XXI. Las enfermedades alérgicas ocurren por una respuesta anormal, exagerada, de nuestro sistema inmunológico o de defensas ante la exposición a una sustancia de naturaleza animal o vegetal conocida como alérgeno, el cual puede introducirse a nuestro organismo por cualquiera de las 3 vías, bien vía inhalada, bien a través de la vía oral o bien a través de la piel. Por cualquiera de estas 3 vías podemos sensibilizarnos, que quiere decir ponernos en contacto con esta sustancia que habitualmente es inofensiva para el resto de la población, pero que para una determinada parte de la población mundial tiene una condición que se conoce con el nombre de atopia, que es la predisposición a desarrollar una enfermedad alérgica. Entonces, estas sustancias conocidas como alérgenos que penetran a nuestros cuerpos pueden con el tiempo hacernos presentar diversos síntomas que van a ser los característicos de las distintas enfermedades alérgicas que van a ir apareciendo desde el mismo momento del nacimiento hasta la edad adulta. Entonces se ha desarrollado un concepto conocido con el nombre de marcha atópica, que no quiere decir más que la progresión, la aparición de forma progresiva de las distintas enfermedades alérgicas que pueden aparecer desde el mismo momento del nacimiento. Entonces, una de las grandes preguntas que mucha gente se hace es ¿por qué hoy día hay más enfermedades alérgicas que hace 20 o 30 años atrás? Esto tiene una explicación un poco compleja, pero vamos a detallar algunos de los factores que están influenciando de manera negativa en la aparición de cada día más enfermedades alérgicas y por ende más personas alérgicas. Una de ellas es el abuso de antibióticos. Hoy día hay muchas personas que de forma indiscriminada pues consumen antibióticos y esto hace que nuestro sistema inmunológico de defensas pues decida no actuar porque le estamos dando todo desde fuera. Eso va a conllevar a que el sistema inmunológico desvíe su respuesta natural hacia una respuesta alérgica. Otro de los factores también que está influenciando negativamente en la aparición de las alergias es el gran consumo de alimentos que no son los habituales en nuestra dieta. Y esto es gracias al fenómeno de la globalización. Como todos sabemos, hoy no hace falta salir fuera de nuestro país para consumir un alimento de cualquier parte del mundo. Entonces, esa exposición repetida a estos alimentos, a estos ingredientes de diversas partes del mundo, hace que nuestro sistema inmunológico se ponga en contacto con sustancias nuevas, desconocidas. Y esto con el tiempo puede conllevar a que nuestro organismo se sensibilice y puedan aparecer síntomas, en este caso, de alergias alimentarias. Entonces, este fenómeno que he comentado, que es la marcha atópica o marcha alérgica, lo que nos tiene que poner es en alerta desde el primer momento que aparecen los primeros síntomas, en este caso la dermatitis atópica, que es una enfermedad inflamatoria de la piel, es una enfermedad crónica, lo cual quiere decir que es una enfermedad que puede aparecer y puede llegar a durar años en nuestra vida.
Es una enfermedad que se caracteriza porque el paciente va a tener una piel descamada, enrojecida, con intenso picor o prurito y que va a cursar con brotes. O sea, el paciente va a tener momentos donde va a tener lesiones muy agudas y otros momentos donde el paciente va a estar asintomático. Es importante que estos síntomas, estas lesiones, sean identificadas al primer momento por los padres y se lo comunican a su pediatra, que es el médico que va a ver a los niños, ¿verdad? Entonces, estas lesiones inmediatamente son identificadas porque tienen una característica de localización, pues es importante que entre el pediatra y nosotros, los alergólogos, nos pongamos en contacto para diagnosticar y tomar las medidas preventivas en estos casos. Muchas veces estos pacientes que tienen dermatitis atópica van a desarrollar alergias alimentarias. En el caso de los lactantes, el primer alimento con el que pueden desarrollar una alergia es la alergia a la proteína de la leche de vaca, porque es el primer alimento con el cual se ponen en contacto tras la lactancia materna. Así también el huevo, luego posteriormente los cereales, las legumbres, y a medida que el niño va creciendo puede desarrollar alergias a las frutas, a los frutos secos, pescado y marisco. Hay algunas de estas alergias alimentarias, como el caso de la leche y el huevo, que tienen una historia natural de regresión de forma espontánea. La mayoría de las veces, los niños entre 3 a 5 años de edad, estas alergias tienden a desaparecer. Hay algunos casos excepcionales donde estas alergias pueden persistir más allá de los 5 años de edad. Hay otros alimentos que lamentablemente, en el caso de los frutos secos, el marisco, son alergias que nunca se quitan, que nunca desaparecen. Por lo tanto, hay que advertirle a los padres de que tienen que tener mucha precaución con sus hijos cuando vayan a comer, sobre todo fuera de casa, porque las reacciones accidentales pueden ocurrir, sobre todo cuando el niño va a un cumpleaños, va a una fiesta, va a un restaurante, una cafetería, etcétera, etcétera, y piden alimentos donde lamentablemente no están declarados todos los ingredientes que puede contener un plato. Las alergias alimentarias, digamos, son el segundo escalón tras la dermatitis atópica, que he dicho que puede aparecer desde el mismo momento del nacimiento y puede persistir a lo largo de la infancia y de la adolescencia, o desaparecer en la adolescencia y reaparecer en la edad adulta, porque hay enfermedades alérgicas que tienen esa característica, que aparecen, pueden mejorar y luego vuelven a reaparecer. Hay otras que aparecen y desaparecen en los primeros años de vida, y luego hay otras que aparecen y se cronifican con el tiempo, es decir, que pueden durar para toda la vida. Después de las alergias alimentarias, tenemos otro gran grupo de enfermedades alérgicas donde vamos a tener el asma como protagonista principal. El asma es una enfermedad inflamatoria y obstructiva de las vías aéreas bajas, es decir, de los bronquios, que se va a manifestar con la presencia de tos en repetidas ocasiones, una tos seca en accesos, que va a producir dificultad respiratoria en muchos casos, sobre todo nocturna. E igualmente los pacientes pueden experimentar esta dificultad respiratoria al hacer algún tipo de esfuerzo o al hacer ejercicio. También los pacientes pueden presentar una compresión u obstrucción en el pecho que van a sentir, que es lo que la gente vulgarmente conoce como apretarse del pecho. De igual manera, aparecen unos ruidos o sibilancias en las vías aéreas, en los bronquios, que eso es sinónimo, eso traduce obstrucción bastante seria en estos pacientes. El asma es una enfermedad que afecta alrededor de 300 millones de personas a nivel mundial. Es una enfermedad que produce una gran mortalidad, sobre todo en la infancia, que afecta bastante la calidad de vida de los pacientes, y es una enfermedad donde vamos a encontrar una gran cantidad de pacientes en los servicios de emergencia de los hospitales y clínicas a nivel mundial, muchas veces porque los pacientes no hacen el tratamiento adecuadamente, han sido maltratados, mal diagnosticados o mal controlados, que es uno de los principales problemas que tenemos, sobre todo en nuestros países donde hay a veces desconocimiento de esta patología. La última etapa de la marcha atópica o marcha alérgica es la rinitis alérgica. La rinitis alérgica es una de las enfermedades que mayor cantidad de personas afecta a nivel mundial. Más de 2.000 millones de personas a nivel mundial son afectadas por rinitis alérgica. Es una patología que parece ser muy banal, muy inofensiva. Sin embargo, los pacientes manifiestan a lo largo de la evolución de la enfermedad una gran afectación de su calidad de vida. Es decir,
Los pacientes que padecen de rinitis alérgica llegan a tener problemas en su trabajo, en la concentración en sus estudios, a la hora de practicar algún tipo de actividad deportiva o hobby, e igualmente con las relaciones personales, a la hora de ir a algún sitio, asistir a algún concierto, al cine, etcétera, etcétera, porque los pacientes que sufren de rinitis alérgica están expuestos considerablemente a todos los alérgenos que hay en el medio ambiente. Y la rinitis es una enfermedad que se caracteriza sobre todo por la presencia de estornudos en salva, que quiere decir estornudos en repetidas ocasiones, muy molestos, tanto para el paciente como para el que está alrededor de la persona que padece la enfermedad. También igualmente un goteo o un moqueo transparente, a diferencia de la rinitis infecciosa. El paciente también tiende a tener mucho picor o prurito nasal, que es bastante molesto. Y otra cosa que también tienen los pacientes con rinitis alérgica es la congestión o taponamiento nasal, que muchas veces les impide pues tener un olfato adecuado, no huelen bien. En algunas ocasiones la rinitis puede llegar incluso a complicarse con una sinusitis, que es algo ya un poquito más grave, cuando hay una afectación de los senos paranasales, donde puede incluso infectarse, puede complicarse con infecciones bacterianas, y entonces el tratamiento ya no sea simplemente un tratamiento con antialérgicos, sino que haya que, en algunos casos, recurrir a antibióticos. Entonces, finalmente, después que hemos ido hablando de todas las manifestaciones alérgicas que pueden aparecer a lo largo de la vida, desde el mismo momento del nacimiento, lo que conocemos como marcha atópica, lo primero que tenemos que tener pendiente siempre que nos encontramos con un niño que sus padres nos manifiestan los diversos síntomas que he ido comentando, es que el pediatra sepa reconocer estos síntomas y se ponga en contacto con nosotros, con los alergólogos, que somos los especialistas en las enfermedades alérgicas. Y nosotros, nuestra principal misión es promover las medidas preventivas. Tenemos que enseñarles, explicarles a los padres que las enfermedades alérgicas son enfermedades bastante importantes, son enfermedades muy prevalentes, muy frecuentes, y donde para cada patología hay una serie de medidas que se deben de tomar para prevenir la aparición y o desarrollo de condiciones incluso graves, porque hay algunas situaciones, como por ejemplo en el caso de las alergias alimentarias o por medicamentos, que es otra también de las áreas importantes dentro de las enfermedades alérgicas, donde los pacientes pueden desarrollar una reacción alérgica grave que es conocida como anafilaxia, que si un paciente pues se expone a una sustancia peligrosa, digamos, un alimento, un medicamento, pues esta persona puede experimentar una reacción de ese tipo y puede incluso costarle la vida. Entonces, una vez nosotros tenemos a un paciente delante, hacemos una historia clínica detallada donde vamos a preguntarle por su historia familiar, muy importante porque, como hemos dicho antes, muchos de los pacientes que estamos viendo hoy día son alérgicos, pero es porque tienen a sus padres, uno u ambos padres son alérgicos también. Por lo tanto, eso es importante saberlo. Inmediatamente conocer al detalle todo lo que le está pasando a este paciente, todas las manifestaciones o síntomas que este paciente está desarrollando, y a partir de ahí que hemos elaborado la historia y una exploración física detallada por sistemas, haremos el estudio alergológico, el estudio diagnóstico mediante unas pruebas que podemos hacer en nuestra consulta y otras pruebas que se mandan a hacer al laboratorio. Inmediatamente identificado el agente o los agentes responsables de los síntomas de este paciente, pues tomaremos las medidas preventivas del lugar y al mismo tiempo indicaremos los medicamentos que necesita este paciente. Muchos de ellos son medicamentos para controlar la enfermedad y otros son medicamentos para erradicar por completo la enfermedad. Por lo tanto, como mensaje final que debo decir y explicar a los padres es que ante la presencia de cualquiera de los síntomas, desde el mismo momento del nacimiento, que experimente un paciente a nivel de la piel, a nivel respiratorio, a nivel alimentario, cuando ingiere un alimento, inmediatamente debe consultarlo con su pediatra y con nosotros, que estaremos encantados de poderles ayudar y orientar en cuanto a las patologías alérgicas. Finalmente, quiero reiterarles que estamos aquí a la orden en el servicio de alergia del Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza y desearles simplemente que pasen un feliz resto del día.
continuamos con nuestro segmento odontológico y de manera acostumbrada con la doctora Xiomara Hilario, cirujana maxilofacial. Saludos, doctora. Buenas, doctora, gracias. Como siempre, un placer tenerla aquí con nosotros en Revista Pediátrica. Doctora, hoy vamos a hablar sobre algo que es muy preocupante y es cuando esas piezas dentales se quedan retenidas. Cuéntenos un poquito sobre eso. ¿Cuándo hablamos de un diente retenido? Ok, bien. Un diente retenido es aquel que, llegado el momento de estar en boca, pierde su fuerza eruptiva, o sea, no sale en boca. O sea, no sale hacia afuera. No se ve, no se ve en la cavidad oral, se queda dentro del hueso o dentro de la mucosa. Estos dientes tienen gran importancia que los padres diagnostiquen esa patología, o sea, que el diente esté retenido o impactado. O sea, doctora, para que más o menos ponernos en contexto y que la gente entienda, es este diente que llegó el momento en que debe ser mudado, o sea, que ya debe salir el diente permanente y se quedó retenido en el hueso o en la mucosa, en cualquiera de las dos. Independientemente, en cualquiera de los dos, en el hueso o en la mucosa, o se quedó retenido porque hay un tumor o un quiste. Entonces es importante que los padres diagnostiquen esta patología de un diente retenido, o este caso, realmente no es una patología, pero se puede convertir en una patología. ¿Y cómo un padre puede darse cuenta de que le está sucediendo esa situación a su hijo? Debe llevar a su hijo al dentista, para que el dentista cuente la cantidad de dientes que el paciente tiene en la boca, y también, además del chequeo clínico, se le debe hacer una radiografía panorámica. ¿Qué es una radiografía panorámica? Da una imagen, una fotografía de los dientes del maxilar superior y del maxilar inferior en una sola toma. Entonces ahí ya sabemos si hay algún diente retenido, impactado o incluido. A veces vemos, doctora, que hay personas que tienen los dientes permanentes, ¿verdad? O los dientes ya que van a estar para toda la vida, y dentro de eso se ve uno que es pequeñito, que parece como un dientito de leche. ¿Puede ser que le haya retenido? Puede ser que el diente retenido se quede por un odontoma, que es un tumor de dientes, muchos dientes chiquiticos, parecieran dientes, son dientes chiquitos, mucho, que hacen que el diente permanente que debe de salir en la boca se quede ahí impactado por ese tumor. Ahora, si eso se diagnostica a tiempo, puede ser que se le haga una cirugía, se elimine el odontoma y el diente puede llegar a su posición en la cavidad oral normal. O si ya pasó un tiempecito y el diente perdió su fuerza eruptiva, con la ayuda del ortodoncista se coloca un botón y el diente se ayuda a bajar en la cavidad oral, en la boca, y evitar complicaciones. ¿Cuáles complicaciones serían esas, doctora? Bueno, las complicaciones de un diente impactado puede ser caries, porque un diente que esté retenido puede darle caries al que esté al lado, enfermedad en las encías, fractura, formación de quistes dentígeros, que todo quiste dentígero puede ser un ameloblastoma en potencia. ¿Qué es un ameloblastoma? Es un tumor benigno localmente agresivo, que va destruyendo toda la mandíbula, y el tratamiento es, si es sencillo, se le puede hacer una enucleación, ¿verdad? Pero antes del tratamiento, doctor, y excúsame que le interrumpa, ¿cuáles son esas manifestaciones que a simple vista podemos ver en casa? Porque esto es importante, que los padres también tengan las herramientas de saber, de identificar, para tomar las decisiones muchas veces de llevarlo de inmediato. Claro, siempre haciéndole énfasis a que no hay que esperar que haya una situación de una carie o de una situación que realmente pues comprometa, ¿no?, la salud oral del niño, sino que hay que llevarlo periódicamente, hacerle sus chequeos, sus profilaxis, que eso es lo más importante. Chequeos radiográficos. Exactamente. Sino, ¿qué puede ver un papá que quizás periódicamente lleve el niño o que no? Y entonces, ¿en la boca qué va a ver? Excelente. ¿Qué debe hacer el padre? El padre debe contar los dientes del niño. Miren, por ejemplo, tenemos aquí, ¿verdad? Si usted ve que de un lado hay dientes, pero del otro lado no hay dientes, que no lo ha mudado, vamos a hacer un chequeo radiográfico, vamos a llevarlo al dentista. ¿Por qué? Porque puede ser que ese diente esté allá arriba. Ya sea porque tengo un odontoma, que son muchos dientes chiquiticos, o porque cuando era bebecito sufrió un trauma, se le intruyó el diente, o sea, se fue para arriba y se quedó ahí, perdió la fuerza eruptiva y ya el diente no va a salir. Entonces, hay que hacer un chequeo radiográfico para que el odontólogo, el odontopediatra, el ortodoncista
le coloquen un botoncito y puedan bajar el diente a posición. O sea, ¿qué debe hacer el padre? Contar los dientes de su niño. Ir mirando cómo van saliendo en la boca, que estén todos. Y ya cuando el niño tenga de 15, 16 años, hay que ver que el tercer molar, o si va a salir en boca, la muela del juicio. La muela del juicio, el tercer molar. Si va a salir o si se va a quedar impactado o retenido. Para entonces hacer su exodoncia a tiempo y evitar todas las complicaciones que pueden venir de dejar un tercer molar retenido, hasta una celulitis, un absceso, una angina de Ludwig, como última complicación. Doctora, usted habló de los quistes. Muchas veces esas manifestaciones se pueden ver hacia lo externo, en la encía, o son todas de a veces los quistes interna. Puede ser sin asintomático, pero hay veces que dan síntomas, como son abultamiento de la encía. Entonces ya los padres pueden ir mirando eso, toda la encía debe de estar de la misma forma, lisa, rosada, eso es lo ideal, con puntitos, como una encía sana. Pero cuando en algún sitio, ya sea por vestibular, por fuera de la boca o por dentro, en el cielo de la boca, se vea algún abultamiento, entonces ya el padre tiene que empezar a pensar que algo anda mal. Y debe de llevarlo donde su odontólogo, hacerle una radiografía panorámica para tener una imagen clínica del paciente, contando los dientes y radiográficamente. Entonces, el tratamiento, doctora, porque aquí es que entra el profesional de la odontología, ¿verdad? ¿Qué se hace con ese niño que tiene esa situación? Dependiendo del caso, ya sea uno de los dientes de adelante, si hay espacio en el maxilar, se debe bajar con la ayuda de un ortodoncista y con la ayuda del cirujano maxilofacial que va a hacer la cirugía de colocarle el botón para bajar el diente. Si es un tercer molar, pues sería la exodoncia, evitando siempre las complicaciones mayores. Doctora, y en manos que sepan hacer el procedimiento. En manos expertas, de un profesional experto. Y una pregunta, ya por último, ¿es más frecuente en los terceros molares? Porque es lo que más a la gente le preocupa. El orden de frecuencia de retención más es los terceros molares inferiores, los caninos superiores y los premolares inferiores. Muy bien, así que ya ustedes saben, están orientados de primera mano sobre esta situación o patología que pueden sufrir sus niños. Tomar las precauciones, las recomendaciones que ha dado la doctora de acudir periódicamente al profesional de la salud oral, que en este caso es el odontólogo. Unas buenas medidas de higiene también, doctora, una dieta saludable, ¿verdad? Dieta saludable, así mismo, usar su cepillo, su hilo dental, su enjuague, siempre su hilo dental, el espacio entre un diente y otro. La gente cree que en los niños no hay que usar hilo dental. Sí, desde que dos dientes estén en contacto hay que usar el hilo dental. Desde que un niño tenga un diente en boca hay que cepillarlo y usar sus medidas de instrucción de higiene oral, cepillo, enjuague y pasta dental en sus casas. Y en este caso, la revisión periódica de la cantidad de dientes que tiene su niño, la forma en que van saliendo esos dientes, es de vital importancia a los fines de detectar si su niño o niña tiene un diente retenido. Recordando siempre el examen clínico y radiográfico, que es lo más importante. Así que gracias a ustedes por estar con nosotros en esta interesantísima intervención y continúen porque tenemos muchísimo más en Revista Pediátrica. No se muevan de ahí. Estos 5 años de gobierno del presidente Danilo Medina se han caracterizado por un interés genuino por la gente. Este es un gobierno que se ha enfocado también en los profesionales de la salud, en garantizar espacios de trabajos idóneos con una remuneración idónea, donde se han entregado incentivos, donde se ha garantizado todas las herramientas para que el personal de salud pueda desempeñar una labor de forma adecuada. En estos años, el Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza ha atendido 950,000 niños. Atendemos además diariamente en el área de emergencia un promedio de 200 niños y en el área de consulta entre 600 a 700 niños diariamente. Este es un hospital que cuenta con 4 niveles, con 166 camas, con 5 quirófanos,
4 en el tercer nivel, 1 en el área de emergencia, con una unidad de videoendoscopía pediátrica, la más moderna del país y del área del Caribe. Tenemos el servicio de neurocirugía, de ortopedia, neurología, endocrinología, hemato-oncología. En fin, resolvemos todos los problemas de salud de los niños de nuestro país. Todo esto se traduce en calidad de la atención para toda la población, haciendo énfasis en la población más vulnerable, que es la que más lo necesita. Gracias por continuar con nosotros. Estamos en presencia del doctor Jaume Campistol, neuropediatra, del Hospital Sant Joao de Déu, quien es un maestro en temas de neuropediatría, autor de múltiples artículos, libros, coautor de muchos estudios y trabajos relativos a la neuropediatría. Bienvenido, doctor Campistol. Gracias. Gracias por estar con nosotros. De verdad que nos honra la revista pediátrica con su presencia. Doctor, y hoy vamos a hablar de un tema que preocupa mucho a los padres. Cuando hablamos de trastornos neurológicos o de temas que tienen que ver con la neuropediatría, siempre suscita, ¿verdad?, un poquito de preocupación a los padres cuando les dicen, usted tiene que llevar a su niño al neuropediatra. Pero hoy vamos a hablar de un trastorno paroxístico que no es epiléptico, que es el espasmo del sollozo. Cuéntanos un poquito, ¿qué es el espasmo del sollozo? Bueno, el espasmo del sollozo es un cuadro paroxístico, es decir, que se va repitiendo periódicamente y que afecta a niños pequeños, lactantes desde los 3-4 meses hasta los 4 o 5 años. Y estos niños, coincidiendo con un susto, con un golpe inesperado, con una frustración, con que algo les duele y bruscamente, entonces hacen unos episodios en los cuales se quedan rígidos, se quedan con la boca abierta, a veces con una inspiración forzada y una ligera cianosis. Entonces, pueden evolucionar hacia un espasmo del sollozo cianosante, en los cuales quedan pues muy cianóticos, muy morados, o a veces se desmayan al cabo de muy poco tiempo y es cuando llamamos espasmo del sollozo pálido. El cuadro es muy aparatoso, pero es un cuadro benigno que es importante saber identificar los factores desencadenantes, una frustración, un golpe, etcétera, y saber lo que hay que hacer, que es, en primer lugar, tranquilizarlos, intentar colocar al niño pues, en una posición que esté cómoda y esperar porque se va a recuperar más tarde o más pronto. Lo normal es que se recupere muy rápido, en 15, 20, 30 segundos. Algunos casos excepcionales pueden durar más. Entonces, lo importante en este caso es saber que esto no es nada malo, no tiene que ver nada con la epilepsia. ¿Algún tratamiento específico para este tipo de...? A veces los niños lo hacen para conseguir cosas y para conseguir... Manipular un poco a la familia y para conseguir que les compren un caramelo, que les compren no sé qué o que le den aquello, se ponen a llorar, hacen una cierta hipertonía y entran en el espasmo del sollozo. Entonces es importante tranquilizar a las familias, hacerles ver que es un cuadro benigno, que va a desaparecer y que muchas veces, cuanto menos caso les hagamos, mejor. Si está toda la familia y todos los abuelos y todo el mundo esperando a ver si lo hace o no lo hace, probablemente lo va a hacer. Si miramos de desdramatizarlo y nos damos medio la vuelta, vigilándolo, pero nos damos media vuelta, muchas veces el niño ve que de esta manera no consigue su propósito y busca otras maneras, pues intentando hablar más o intentando otras opciones para hacerlo. En algunas ocasiones estos episodios son más intensos, son más largos y tenemos que recurrir a algún tipo de medicación. Pero es excepcional y lo más probable es que esto en poco tiempo, cuando las familias se tranquilizan, cuando saben lo que tienen que hacer con estos niños, es que esto se vaya atenuando y acabe desapareciendo. Doctor, entonces usted dice que el niño lo hace para conseguir algo. ¿Podemos decir entonces que el niño autoprovoca esta situación? O sea, ¿es algo que no tiene que ver...? Sí, cada vez no. Pero muchas veces lo hacen para conseguir alguna cosa porque saben que el papá o la mamá no le van a dar aquello, entonces se pone a llorar, hace el episodio y al día siguiente, dale esto, compra el otro. Entonces
lo hacen niños más bien inteligentes o pabilados y que en algunas ocasiones, claro, si es que se da un golpe no tiene nada que ver con que quiera conseguir, pero en algunas ocasiones, para no llevarse una frustración, hacen este episodio y consiguen cosas que de otra manera les hubieras dicho que no. Esto luego que el niño pues va avanzando en edad, ¿deja algún tipo de secuela o se repite en la adultez? ¿Tiene alguna correlación con algún comportamiento no idóneo, por así decirlo, del niño? No, no se ha demostrado y lo habitual es que a los 3, 4 años o 5 esto desaparezca. Además, a esta edad, pues los niños, primero, no se dan tantos golpes, segundo, se comunican de otra manera, tercero, para conseguir un caramelo, si no se ponen a llorar e intentan negociar y conseguirlo, y luego con el tiempo esto desaparece y no se ha demostrado que a la larga tenga otras connotaciones ni deje otras secuelas en la adultez. En algunos casos, algunos de estos niños tienen una anemia ferropénica, entonces cuando son muy repetidos hay que vigilarlo. En otras ocasiones pueden tener un problema cardíaco, pero es excepcional. El 98% son cuadros de espasmo del sollozo, son benignos, son autolimitados, no dejan secuelas, ningún niño ha quedado con secuelas después de esto y la evolución a larga es buena. Sí, porque a los padres les preocupa mucho porque el niño se queda sin respirar. Claro, se queda como encanado, sin respirar, te asustan, los ves morados, cianóticos, pero entonces hay que tranquilizar al niño, hay que dejarlo estirado y con poco tiempo desaparecen. O sea que eso no deja ningún tipo de secuela. No deja ninguna secuela. Y el padre, en términos de recomendación ya a los padres, es sencillamente manejar esto en casa con algunas pautas específicas. Saber lo que tienen que hacer, que es desdramatizar el cuadro, no darle mucha importancia. Muchas veces el niño ves que se ha pillado el dedo en una puerta y que va a llorar, entonces vete a otra habitación, no esté toda la familia pendiente a ver si el niño hace o no hace otro espasmo. Entonces, muchas veces, tranquilizando a la familia, hacer ver que no nos hemos enterado mucho y tal, el niño viene detrás tuyo llorando, pero no hace ya el espasmo. La mayoría de niños, una vez han roto a llorar, que empiezan a llorar un poco, ya no lo hacen. Lo hacen sobre todo al principio, cuando hacen una inspiración forzada y una hipertonía, entonces cuando pueden hacerlo. Pero si han empezado a llorar, difícilmente lo va a hacer. Doctor, y usted ha dicho que hay dos tipos, uno que es pálido. Y cianosante. Y cianosante. ¿Alguna diferencia específica, aparte de la coloración de la piel, existiría para ambos cuadros? Sí, claro, el pálido, como su nombre indica, se quedan pálidos, suele coincidir más con que se dan un golpe inesperado. Los niños pequeños se caen con frecuencia, que se dan golpecitos en la cabeza a nivel occipital y muchas veces después del golpe se quedan como desmayados. En pocos segundos, y pálidos, en pocos segundos se recuperan y no suelen, y a los, no sé, al medio minuto ya están normales. Y estos serían los pálidos. Se pillan el dedo en una puerta, o ven sangre, o ven algo que les impresiona un poco más. En cambio, los cianosantes se llevan a frustración, cogen un berrinche, se han dado un golpe, se han enojado, se enfadan mucho, entonces empiezan se quedan rígidos, se contraen y entonces a veces dejan de llorar y otras veces se quedan muy morados y algunas veces además de esto pues también se desmayan y son formas mixtas. Pero lo importante es saber que siempre o casi siempre hay un factor desencadenante, que tienen buen pronóstico, que no hay que darles ningún tratamiento, lo que hay que hacer es desdramatizarlo e intentar tranquilizar el ambiente y decirle a la familia pues que no es nada grave, que si el niño lo hace pues que lo dejen estirado con la cabecita de lado y que en poco tiempo se va a recuperar. Hace unos años empleamos mojarles la cabeza con agua o levantar las piernas, pero lo cierto es que desaparecen igual. La familia les da la sensación de que están haciendo algo, dándoles un cachete o poniéndoles algo en la cara, pero lo cierto es que desaparecen igual. O sea que ninguna de esas medidas son efectivas. Se puede hacer, pero no se ha demostrado que sean más eficaces que dejar al niño estirado y esperar que se le vaya pasando. Y algo que uno comúnmente escucha en las consultas y en las salas de urgencias, el hijo de una persona que en su infancia había tenido los episodios de espasmos del sollozo, ¿tiene hijos con estas mismas condiciones? Tiene una incidencia un poco más alta porque hay una predisposición y una base genética. No se ha identificado el gen, pero sí que hay una predisposición y resulta que muchas veces... Yo también lo hacía cuando era pequeño. Y ves, haciendo la historia de que el padre o la madre o un hermano también de pequeño lo había tenido. En estos casos
es más fácil el tratamiento porque ya saben de qué va, les demuestra a los padres, usted lo había tenido, pero fíjese lo bien que está usted, lo bien que está su esposa que lo había tenido, lo bien que está el otro hermano, y esto también les tranquiliza más. Y si no te les tranquilizas más y dices, no es epilepsia, no es nada grave, no hay que hacer ningún tratamiento, hay que urdir las normas para intentar evitar que se golpee, intentar evitar la frustración, que no quiere decir concedérselo todo, porque luego luego los malcriamos. Y si cada vez que pases por una tienda le tienes que comprar un juguete para que el niño no haga esto, no nos da la cuenta la historia, porque le haremos más mal que no bien. Entonces lo importante es identificarlo y torear un poco como toreamos a todos los niños a las buenas. Excelente. Importantísimas las informaciones ofrecidas por el doctor Jaume Campistol. Agradecerle, doctor, muchísimo su comparecencia aquí con nosotros y la gentileza de traerle todas estas informaciones a nuestros televidentes. Pues ha sido un placer estar en esta entrevista, y si he podido aportar algo para que los padres se tranquilicen más en esta situación, pienso que yo me doy por satisfecho. Y gracias de invitarme a su programa. Gracias a usted, y estoy segurísima de que le ha traído mucha tranquilidad con todas estas pues recomendaciones y orientaciones sobre el espasmo del sollozo, que es una entidad que a muchos padres les preocupa por el tema de la aparatosidad, ¿verdad? Sí, sí. Con que se da, cómo los niños se comportan, y el tema de que el niño deje de respirar en un momento dado, pues es de muchísima preocupación. Pero ya saben ustedes cómo manejarlo y realmente cómo suceden todo este tipo de manifestaciones. No se muevan de ahí, sigan con nosotros, que en breve continuamos con muchísimo más en Revista Pediátrica. Gracias por continuar con nosotros. Estamos en compañía de la doctora Taina Malena Hermosén, pediatra neonatóloga, coordinadora de la Red Dominicana Neonatal Redone, y conversaremos sobre temas muy importantes sobre la neonatología en República Dominicana. Gracias, doctora Taina Malena, por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias a usted, doctora, por estar con nosotros. Y entrando inmediatamente en el tema sobre neonatología, sabemos que es una preocupación a nivel nacional e internacional siempre cuando hablamos pues de los bebés, sobre todo prematuros, y de esta etapa de la vida, de estos primeros 28 días, que es lo que comprende el periodo neonatal, todo lo que en ese periodo se da, tratando de preservar la vida de estos bebecitos. Cuéntenos un poquito qué está sucediendo en el país con relación a las políticas o a las medidas que se están tomando a los fines de preservar la vida de estos niños, y algo muy importante, que el pasado mes de noviembre se celebró el Día Internacional del Prematuro. Asimismo, es como usted dice, realmente el tema de la neonatología es importantísimo en nuestro país, sobre todo porque sabemos que manejamos cifras de muertes neonatales bastante importantes, y estamos en el tercer país de América Latina con estas cifras más altas de mortalidad, y en este sentido siempre es importante hablar de prematuridad porque es la principal causa de muerte durante los primeros 28 días de vida. Entonces, como bien decías, el 17 de noviembre se celebró el Día Mundial de la Prematuridad, y nuestro país por primera vez celebró la primera gran jornada nacional a favor del bebé prematuro, donde se realizó a través de la Alianza Neonatal. Se hicieron alianzas intersectoriales con el apoyo del Ministerio de Salud Pública, del Servicio Nacional de Salud, de todas las sociedades médicas relacionadas con la salud neonatal y con ONG, sobre todo con el apoyo de la Oficina Panamericana de la Salud. Fue una actividad bastante importante y que a partir de la fecha pues, va a quedar conmemorado que todos los 17 de noviembre se celebrará esta gran jornada en nuestro país. Este año culminó con una gran caminata en la Avenida de la Salud, y lo que esperamos es que los años subsiguientes estas actividades se puedan seguir realizando, siempre con un objetivo específico, que es llevar medidas para mejorar la salud neonatal y sobre todo impactar en la disminución de la morbimortalidad neonatal, sobre todo en el área de la prematuridad. Entonces, doctora, según usted me está comentando, ha habido una sinergia, o sea, una unión de fuerzas de diferentes niveles, tanto público como privado, para trabajar en favor de la prevención de la muerte neonatal. ¿Qué cosas se están haciendo? Esta fusión de organizaciones,
¿Qué resultados ha traído al país que usted nos pueda destacar 2 o 3? Lo que esperamos con esta unión intersectorial a través de la Alianza Neonatal que se ha llevado a cabo en el país es llevar acciones efectivas que puedan implementarse a través de programas específicos en los diferentes hospitales materno e infantiles, pero sobre todo que sean acciones que impacten en la disminución de la morbimortalidad neonatal. Hemos avanzado muchísimo como país en términos de desarrollo de la neonatología, incluso ya las causas de muertes en prematuros, como eran los síndromes de distrés respiratorio, que era la principal causa de muerte, pues ya eso ha ido cambiando, obviamente porque ya tenemos en nuestro país desde el año 2005 lo que es el surfactante, que es un medicamento que se utiliza para la madurez pulmonar de los recién nacidos prematuros, y solamente con esta medida hemos disminuido la incidencia de este síndrome y sobre todo las causas de muerte por el mismo. Pero ahora tenemos que enfocarnos en otras causas importantes como son las infecciones. El mismo hecho de que hayamos avanzado hace que cada día más niños mucho más prematuros, sobre todo los prematuros extremos, que son esos bebés que tienen menos de 28 semanas de edad gestacional al nacer y un peso menor de 1.500 gramos, pues sobrevivan durante mucho más tiempo, pues tienen mucho más posibilidades de infectarse. Entonces ahora realmente el tema de las infecciones es un tema en el que tenemos que enfocarnos, pero no solo eso, sino que estos bebés lamentablemente a veces tenemos que egresarlos de nuestras unidades con un peso a veces inclusive por debajo de 1.200 gramos. Entonces estamos hablando que estamos mandando a un bebé de 2,5 libras, de 2 libras a su casa. Afortunadamente contamos en nuestro país con lo que es el método mamá canguro. Eso le iba a preguntar, ¿qué cosas se están haciendo así puntualmente en los hospitales? Así que pueda impactar de manera positiva la prevención de la mortalidad. Sí, mira, los programas Mamá Canguro son uno de los programas de más impacto en términos de reducción de mortalidad neonatal. Y como le decía, en esta población de estos niños tan pequeñitos, pues desde el año 1979 el método Mamá Canguro se conoce a nivel mundial. En nuestro país tenemos aproximadamente 7 años llevándolo y se han salvado más de 4.000 niños con este método. ¿Y en qué consiste? Sí, esto consiste en lo que es el contacto piel a piel, donde la mamá funge como incubadora de este bebé. El niño va a estar en contacto 24 horas y lo más importante es que no solo la madre forma parte de este programa, sino que también el padre colabora. Puede llevar. Por ejemplo, cuando la madre tiene que bañarse o la madre tiene que hacer alguna diligencia o hacer algunas labores, ¿verdad? El papá puede asumir, inclusive los hermanitos mayores de 8 años, pues también pueden ayudar a mantener este bebé en contacto piel a piel 24 horas. Hay que ponérselo y dejarlo ahí dentro del pecho. Sí, se llama mamá canguro justamente porque es como la bolsa que tienen los canguros, los marsupiales, ¿verdad? Donde 24 horas este bebé está dentro de esa bolsa. Entonces, este bebé va a estar sin ropa 24 horas en el pecho. Ropa, sin pañal. Debe de estar solamente con el pañal, nada más piel con piel. Algo importante, el papá tiene un grado más de temperatura que la madre. Es más calentito. Por lo tanto, es mucho más caliente, o sea que es importantísimo el papel que juega el padre. ¿Qué logramos con mamá canguro? Los latidos de la madre van a estimular los latidos cardíacos del bebé, van a disminuir las pausas respiratorias, que es lo que se llama apnea, que por lo general hacen los bebés prematuros, y lo más importante, este bebé va a tener lactancia materna 24 horas y cada vez que quiera. Porque se puede alimentar ahí. Sí, claro que sí, y es importante porque desde la misma unidad donde tenemos estos bebés tan pequeñitos, pues comenzamos ya el entrenamiento con estas madres, que es lo que se llama el apego precoz, estímulo sensorial, desde la misma unidad donde la madre, inclusive si el bebé está en un ventilador mecánico donde no puede respirar por sí solo, aún así podemos ponerlo en el pecho de la madre y esto ayuda muchísimo. ¿Qué hemos logrado? Ya el Ministerio de Salud Pública a partir del año próximo va a asumir todos los programas Mamá Canguro de los diferentes hospitales. A partir del próximo mes. Bueno, exactamente, en los diferentes hospitales va a financiar que estos programas se lleven a cabo. Pero siempre es importante la participación intersectorial, porque estos son programas que necesitan un mantenimiento persistente. Entonces, justamente parte de esta jornada que llevamos a cabo fue haciendo un llamado al país sobre la importancia de que se integren todos los sectores de la vida nacional para nosotros poder llevar acciones que sean efectivas y duraderas a nivel de nuestros hospitales,
para lograr esos programas de impacto como son los programas de control de infecciones, los programas Mamá Canguro, como son los entrenamientos a nuestras enfermeras, una debilidad que tenemos como Se le va a preguntar, país. ¿qué le falta, a su juicio, qué le falta al sistema para mejorar en ese sentido? Cosas puntuales que no requieran quizás mucha inversión económica, Sí. pero que son pequeñas acciones que pueden dar como resultado grandes diferencias. Sí, así es. Mira, el entrenamiento del personal de enfermería es básico. La enfermera pasa el 90% del tiempo con estos bebés. Por lo tanto, el hecho de que diplomemos a nuestras enfermeras, sobre todo en los que son Capacitarlas bien. programas de control de infecciones, manejo adecuado de catéteres, son acciones que no tienen tanto costo y que van a impactar de manera positiva en la sobrevida de estos niños y sobre todo en la disminución de la estadía hospitalaria. Y obviamente los programas Mamá Canguro tenemos que seguir incentivándolo, pero no solo eso, también hemos tenido el apoyo de las diferentes sociedades como la Sociedad de Pediatría, la Sociedad Dominicana de Medicina Perinatal, que están inmersas en lo que es el entrenamiento de programas de resucitación pulmonar, Que son muy importantes sobre también. todo en las especializaciones médicas, en los residentes de primer año, para que tengan todo el manejo de lo que es una resucitación cardiopulmonar adecuada. ¿Y por qué esto? Porque la asfixia perinatal también es una causa importante de muerte neonatales, es la tercera causa de muertes neonatales, entonces tenemos que tener un personal que esté bien entrenado, tanto médico como de enfermería. Hay algunas instituciones como es Project Hub que también ha hecho mucho empeño en estos entrenamientos, pero lo que esperamos realmente es que con esta primera jornada nosotros podamos seguir incentivando y que más instituciones se unan y que haya un apoyo intersectorial de todo el país para disminuir la morbimortalidad de nuestros niños. Entonces, resumiendo, doctora, ya para finalizar, ¿cuáles son las expectativas? ¿Qué espera Redone? ¿De qué manera pues impactar, si así podríamos decir, en el sector a los fines de beneficiar a los niños en esta importantísima etapa de la vida, que son los primeros 28 días y, como usted bien dice, haciendo énfasis en la prematuridad? Claro, mira, yo creo que el paso más importante que hemos dado como país es haber logrado un trabajo en equipo junto con el Servicio Nacional de Salud y con el Ministerio de Salud Pública. Lograr ese apoyo y que los neonatólogos estemos conscientes de que si no nos unimos y no hacemos un trabajo en equipo, no vamos jamás lograr impactar en disminuir la morbimortalidad. Yo creo que se ha dado un paso de avance. Hay la voluntad de las autoridades, hay la voluntad de los gerentes de los diferentes hospitales, de las unidades neonatales, y estamos trabajando en equipo, inclusive directores de hospitales que se han acercado, y yo creo que hay la voluntad y ese es el primer paso. ¿Qué nosotros esperamos? Que esto no solamente se quede como una iniciativa, sino que el año próximo pues ya estas acciones se comiencen a aplicar y que nosotros podamos ya el 17 de noviembre del año próximo decir estas son las cifras y miren cómo han ido disminuyendo, y que cada año estas cifras continúen disminuyendo, porque yo creo que los dominicanos, cuando nos unimos como país, podemos lograr muchas cosas y nuestras madres y nuestros recién nacidos se lo merecen. Yo espero que sí, estoy totalmente segura, porque nos sobra capacidad, nos sobra voluntad, y realmente cuando se unen estos factores, los resultados son altamente positivos. Esperemos que nuestro país realmente sea modelo de gestión y que pueda disminuir considerablemente pues esta cifra tan alta que tenemos de mortalidad neonatal. Muchas gracias, doctora Malena, por estas informaciones tan interesantes y tan oportunas, y a ustedes agradecerles como siempre el haber estado con nosotros durante esta hora, recibiendo todas estas informaciones de la mano de profesionales de primera línea en el área de la pediatría. Decirles que la cita es para que el próximo sábado estén con nosotros con un programa similar o mucho mejor a este que preparamos con mucho cariño para todos ustedes. Que pasen todos un feliz resto del fin de semana. Bendiciones.